Hola, hola, mis amores. Qué alegría inmensa tenerlos de vuelta en su canal favorito, donde el chismecito jugoso fluye como el champán en una fiesta de Hollywood. Su fuente número uno de noticias frescas y cotilleo del mundo del espectáculo está lista para derramar la verdad, sin filtros ni tapujos. Y hoy, prepárense porque la cosa se pone candente. ¿Listos para un festín informativo? Porque hoy, mis corazones, vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, que ha incendiado las redes sociales y que nos ha mantenido pegados a la pantalla con la respiración contenida. Can Yaman. Sí, damas y caballeros, el mismísimo, el galán turco que ha conquistado corazones a diestra y siniestra, el hombre que con una sola mirada derrite hasta el glaciar más frío del planeta. Hoy nos aventuraremos en una expedición periodística sin precedentes. Vamos a desempolvar secretos, a descorrer el velo de la especulación y a analizar con lupa unas supuestas fotos secretas de Can Yaman en Brasil. ¡Ay, Dios mío! Solo de pensar en la samba, el sol, la playa y Can Yaman, se me acelera el pulso. Sabemos que nuestro galán turco es una fuerza de la naturaleza, un torbellino de carisma y talento que genera pasiones desbordadas en cada rincón del mundo. Y Brasil, por supuesto, no es la excepción. La legión de fans brasileños es feroz, leal y está dispuesta a darlo todo por su ídolo. Así que cuando escuchamos los rumores, cuando vimos esas imágenes borrosas asomándose tímidamente en Internet, sabíamos que teníamos una misión. Teníamos que investigar a fondo para traerles, a ustedes, nuestra amada audiencia, toda la verdad. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este océano de intrigas y teorías conspirativas, déjenme recordarles algo súper importante: si aún no se han unido a nuestra gran familia, si todavía no se han suscrito a este canal que les roba el sueño, en el buen sentido, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ni una sola actualización, ni un solo chisme jugoso, ni una sola noticia bomba que está a punto de explotar. Suscríbanse ahora mismo, activen la campanita para recibir notificaciones y conviértanse en miembros VIP de nuestra comunidad. Los quiero, los adoro y los necesito a mi lado. Ahora sí, sin más preámbulos, manos a la obra. Que comience la función. La noticia de que Can Yaman había estado en Brasil corrió como un reguero de pólvora por toda la Internet hace ya algunas semanas. Fotos borrosas como sacadas de una película de espías, comentarios crípticos en redes sociales, vídeos cortos y temblorosos grabados con celulares, un verdadero caos informativo, una jungla de rumores y especulaciones. Algunos decían que Can Yaman estaba en tierras brasileñas para participar en un proyecto secreto, tan secreto que ni el mismísimo James Bond lo conocería. Otros, más románticos, aseguraban que el galán turco simplemente estaba de vacaciones, disfrutando del sol, la arena y la belleza exótica de las playas brasileñas. Y luego estaban los más creativos, los que inventaban historias tan locas y descabelladas que harían sonrojar al mismísimo Julio Verne. Ante semejante maremoto de información, nuestro equipo de investigación se puso manos a la obra. Lo primero que hicimos fue activar nuestra red de contactos en Brasil. Hablamos con periodistas de espectáculos, con paparazzi experimentados, con fans que conocen cada movimiento de Can Yaman como si fueran su sombra, incluso con algún que otro informante anónimo que nos susurró datos jugosos al oído. La tarea no fue fácil, se los aseguro. Fue como buscar una aguja en un pajar, como intentar descifrar un jeroglífico egipcio con los ojos vendados. Pero poco a poco, con paciencia y perseverancia, fuimos juntando las piezas del rompecabezas. Las famosas fotos secretas que se filtraron al final resultaron no ser tan secretas como se decía. Muchas de ellas, de hecho, eran simples capturas de pantalla de historias de Instagram que el propio Can Yaman había subido, y luego borrado misteriosamente al poco tiempo. Ajá. Ahí es donde entró en acción nuestro equipo de detectives cibernéticos. Con técnicas de vanguardia y programas informáticos de última generación, logramos recuperar algunas de esas imágenes perdidas y analizarlas hasta el más mínimo detalle. En las fotos se veía a Can Yaman relajado y sonriente, disfrutando del ambiente playero, luciendo sus abdominales de acero que desafían las leyes de la gravedad. ¡Ay, Dios mío, necesito un abanico! Y compartiendo momentos con lo que parecían ser miembros de su equipo de trabajo. También había fotos de él visitando lugares turísticos emblemáticos de Río de Janeiro, como el Cristo Redentor, con sus brazos extendidos protegiendo la ciudad, y el pan de azúcar, con su forma peculiar que lo convierte en un símbolo inconfundible. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. ¿Por qué Can Yaman borraría esas fotos?
¿Qué lo llevó a eliminar esas imágenes de su cuenta de Instagram? Esa es la pregunta del millón, mis amores. Esa es la clave que nos permitirá desentrañar este misterio. Nuestra hipótesis principal, la que consideramos más probable, es que Can Yaman estaba en Brasil para participar en un proyecto que aún no se había anunciado oficialmente. Tal vez una campaña publicitaria para una marca de renombre, un cameo especial en una serie o película brasileña, o incluso la preparación para un nuevo programa de televisión que lo consagraría como una estrella internacional. Tenemos información privilegiada que sugiere que varias productoras brasileñas de renombre estaban muy interesadas en trabajar con Can Yaman. Su popularidad es innegable, su carisma es arrollador, y su presencia en cualquier proyecto garantiza un éxito rotundo. Así que es muy probable que haya estado en Brasil para reunirse con ejecutivos de alto nivel, para discutir propuestas tentadoras y para explorar posibles colaboraciones que lo catapultarían a la fama mundial. Otra teoría, menos probable pero no descartable, es que Can Yaman simplemente quería disfrutar de unas vacaciones privadas, lejos del acoso constante de los paparazzi y de la atención mediática. Sabemos que la fama tiene su precio, que la vida de las celebridades está llena de flashes, entrevistas y compromisos. A veces lo único que desean es un momento de paz y tranquilidad, un respiro del bullicio y el estrés. Brasil, con su cultura vibrante, su gente amable y sus paisajes paradisíacos, podría haber sido el destino perfecto para escapar del caos y recargar energías. Sin embargo, insistimos, la primera teoría, la del proyecto secreto, nos parece la más plausible. Las fotos que lo muestran reunido con personas que parecen ser productores o directores de televisión, los comentarios ambiguos de algunos periodistas brasileños que insinuaban un anuncio importante, las conversaciones que hemos tenido con nuestras fuentes. Todo apunta en esa dirección. Además, Can Yaman es un hombre ambicioso, un trabajador incansable, un artista que siempre está buscando nuevos desafíos y oportunidades para crecer como actor y como figura pública. Brasil, con su enorme mercado de entretenimiento y su creciente industria audiovisual, representa un terreno fértil para expandir su carrera y conquistar nuevos horizontes. Pero volvemos a la misma pregunta, ¿por qué mantener todo en secreto? ¿Por qué ocultar su presencia en Brasil? Bueno, las razones podrían ser múltiples. Tal vez el proyecto aún se encuentra en una fase muy temprana de desarrollo, y los involucrados no quieren revelar detalles hasta que todo esté completamente definido y asegurado. O tal vez están esperando el momento adecuado para hacer el anuncio oficial, creando expectativa, generando intriga y captando la atención del público. Otra posibilidad, muy común en el mundo del espectáculo, es que haya cláusulas de confidencialidad en el contrato que le impidan a Can Yaman hablar sobre el proyecto hasta que la productora lo autorice. Este tipo de acuerdos son habituales en la industria del entretenimiento y buscan proteger la información sensible y mantener el control sobre la estrategia de marketing. Volviendo al tema de las fotos, algunas de ellas han sido objeto de controversia y debate. Se dice que algunas fueron editadas, retocadas o manipuladas digitalmente para hacer que Can Yaman se viera aún más atractivo, para resaltar sus atributos físicos o para crear un ambiente de misterio y seducción. Nuestro equipo de expertos analizó las imágenes con herramientas forenses de alta tecnología, aunque no podemos afirmar con certeza que fueron alteradas de forma significativa, sí detectamos ciertas inconsistencias que nos hacen sospechar. Por ejemplo, algunas fotos muestran una iluminación muy extraña, como si hubieran sido retocadas con filtros o programas de edición. Otras parecen tener un contraste exagerado, lo que podría ser una forma de ocultar detalles o imperfecciones. Y algunas incluso parecen haber sido photoshopeadas para eliminar arrugas, suavizar la piel o definir los músculos. Pero sinceramente, mis amores, ¿realmente importa si las fotos fueron retocadas o no? Can Yaman es un hombre guapo, eso es innegable. Su atractivo físico es innegable y su carisma es innegable. Y aunque algunas imágenes puedan haber sido embellecidas digitalmente, la esencia de su encanto sigue siendo la misma. Lo que realmente importa es el misterio que rodea su viaje a Brasil y el posible proyecto secreto que podría estar preparando. Y ahí es donde reside el verdadero interés de esta historia. Ahí es donde se encuentra la carnita asada del chisme. Ahora, quiero dedicar unas palabras a los fans brasileños de Can Yaman. Son absolutamente increíbles. Su pasión, su devoción y su lealtad son inigualables. Lo siguen a todas partes, lo apoyan incondicionalmente y lo defienden a capa y espada. Son un verdadero ejército de admiradores que no se detendrán ante nada para demostrar su amor por su ídolo.
Durante nuestra investigación, tuvimos la oportunidad de hablar con varios fans brasileños y nos contaron historias fascinantes sobre su admiración por Can Yaman. Algunos incluso aprendieron turco para poder entender sus entrevistas y sus publicaciones en redes sociales. Otros viajan cientos de kilómetros para poder verlo en persona, aunque sea por unos segundos. Eso es amor verdadero, mis amores. Eso es fanatismo del bueno. Los fans brasileños están convencidos de que Can Yaman tiene un talento especial, un don único que lo distingue del resto. Creen que su carisma, su profesionalismo y su humildad lo hacen único e irresistible. Están seguros de que está destinado a triunfar a nivel mundial y que su éxito no tiene límites. Y sinceramente no podemos estar más de acuerdo. Can Yaman tiene algo especial, una chispa que lo diferencia del resto. Tiene una energía magnética que atrae a la gente y una capacidad innata para conectar con el público. Su sonrisa es contagiosa, su mirada es penetrante y su presencia escénica es imponente. Así que mientras esperamos ansiosamente el anuncio oficial de su posible proyecto en Brasil, solo podemos especular, soñar y fantasear con las posibilidades. ¿Qué tipo de papel interpretará? ¿Con qué actores trabajará? ¿Qué mensaje transmitirá al público? ¿Cómo será su acento en portugués? Solo el tiempo lo dirá. Pero de lo que sí estamos seguros es de que Can Yaman tiene un futuro brillante por delante y que seguirá sorprendiéndonos con su talento, su carisma y su encanto. En resumen, mis amores, las fotos secretas de Can Yaman en Brasil no eran tan secretas como pensábamos. Lo más probable es que haya estado en tierras brasileñas para discutir un proyecto secreto con una productora local, un proyecto que podría catapultarlo a la fama mundial. Los fans brasileños lo aman incondicionalmente y están ansiosos por verlo en la pantalla grande o en la televisión. Y por supuesto, Can Yaman sigue siendo el galán que nos roba el aliento a todas, el hombre que nos hace suspirar y soñar despiertas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como nosotros disfrutamos investigando este chismecito jugoso. Gracias por acompañarnos una vez más en esta aventura informativa. Ahora sí, antes de despedirme, quiero pedirles que nos dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Can Yaman está preparando un proyecto secreto en Brasil? ¿Qué tipo de papel les gustaría verlo interpretar? ¿Les gustaría verlo cantando samba? Déjenos saber sus pensamientos y teorías. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo, donde les traeremos aún más chismecito jugoso del mundo del espectáculo. Besitos, abrazos y mucho amor para todos. Chao, chao.